Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 14. Versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oremos. Señor, gracias Dios, porque nos permite poder reunirnos un domingo más en este lugar para ser edificados, amonestados, instruidos, animados con tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar. Gracias porque nos enseña a conocer a Cristo, y gracias porque es tu voluntad que estemos reunidos como iglesia. Señor, edifícanos más y más. En esta mañana, Señor, nos colocamos en tus preciosas manos. Enséñanos y háblanos a nuestro espíritu para que podamos ser transformados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta mañana lo he titulado El testimonio de Dios. Hemos venido hablando acerca de Mateo 24, que es una respuesta de Jesús a unas preguntas que sus discípulos le hacen. Nosotros como seres humanos casi siempre queremos saber qué va a pasar en el futuro. De hecho, muchas personas buscan los brujos, el horóscopo y cosas porque quieren saber, ¿cierto? O queremos saber lo que va a pasar en el futuro. Jesús está respondiendo a unas preguntas de sus discípulos porque ellos preguntan, ¿qué va a pasar? Y ya hemos venido viendo varias cosas y señales que se están cumpliendo al pie de la letra como Jesús las dijo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Jesús cuando habla dice la verdad. Amén. Entonces, la pregunta ¿a cuándo será el fin? Porque muchas personas se preguntan, bueno, ¿cuándo será el fin del mundo? Jesús está respondiendo que hay una señal que va a marcar el punto final para darle el cumplimiento a esa palabra que el mundo va a tener un fin. Entonces la señal será predicado este evangelio en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ya tenemos una idea de cuándo va a ser el fin. Y es cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo. ¿Quién predicará el evangelio? ¿La iglesia o Dios mandará ángeles? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues somos nosotros los que vamos a predicar el evangelio. Es decir, cuando dice para testimonio a todas las naciones, un testimonio es una evidencia de una verdad. Es una declaración de una verdad. Eso es un testimonio. Y Jesús está diciendo que el evangelio será predicado ¿para qué? Para testimonio a todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el evangelio es el testimonio de Dios. El evangelio, así he titulado el tema de hoy, el testimonio de Dios para todas las naciones. Es un testimonio acerca de su Hijo para las naciones. Un testigo es algo que no deja mentir. Por ejemplo, cuando te preguntan algo y le dices, yo tengo un testigo que confirma que es así lo que estoy diciendo. Entonces,
El evangelio es el testimonio de Dios. ¿De qué? Pues de que Dios ama la salvación de todos los hombres. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El evangelio es testigo del amor de Dios. Que Dios, la gente no va a poder decir que Dios no le amó. La Biblia dice que Dios ama al hombre, pero no puede tener una relación con el pecador. Estamos entendiendo porque a veces se confunde esa partecita. La gente dice, pero si Dios ama al mundo. Sí, claro. Pero no puede tener una relación con el pecador. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Es imposible. Entonces, no significa que Dios ama al pecador, no. Dios ama al mundo, es diferente. Entonces, la predicación del evangelio es testigo del amor que Dios le tiene al hombre. Por eso el pecador, ¿qué necesita? Necesita el evangelio, o sea, que Dios le da el evangelio al pecador como muestra de su amor. No es que Dios ame al pecador, sino que Dios ama que él sea ¿qué? Salvo. Eso es lo que Dios está amando. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué necesita un incrédulo? ¿Qué necesita? El evangelio. Por eso el evangelio será predicado en todo el mundo. ¿Y a través de quién lo va a hacer Dios? A través de nosotros. A través de nosotros Dios está mostrando su amor y está dando testimonio al mundo acerca de su amor. ¿Estamos predicando nosotros el evangelio? El hombre necesita salvación porque el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice algo muy interesante, Dios, acerca de la condición del ser humano. Dice, y Él os dio vida ¿a quién? O sea, le está hablando a la iglesia. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Yo le pregunto, hermano, ¿usted podía hacer algo por usted mismo? ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Un muerto puede hacer algo por sí mismo? No, así estábamos nosotros. Nadie puede hacer algo por sí mismo para salvación. Entonces dice que Dios le da vida. ¿Cómo nos dio vida Dios a nosotros? ¿Cómo nos dio vida? Si estábamos muertos, ¿cómo nos dio vida? ¿Ah? A través del evangelio. ¿Qué es lo que le da vida al hombre? El evangelio. Entonces, ¿para qué va a ser predicado el evangelio en todo el mundo? Para darle vida al hombre. Ese es un testimonio de Dios. Porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo, Dios lo sabe. Por eso el amor de Dios da el evangelio para que el hombre pueda ser salvo. Esa es la única manera que Dios diseñó para salvar al hombre. Entonces, cuando Dios da el evangelio y la persona está muerta, ¿qué le da a esa persona que está muerta? Cuando le da el evangelio, ¿qué le da? Vida. ¿Cuántos tienen vida esta mañana? ¿Cuántos han recibido el evangelio? Usted tiene vida. La muerte no lo va a tocar. Vamos a morir físicamente porque es necesario, ¿cierto? Y he dicho en algunas ocasiones que nosotros no deberíamos tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es algo necesario para entrar a la vida, a la inmortalidad.
¿Cierto? No nos debería, pero bueno, le tenemos miedo. Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Cierto? Pero no debería ser así, ¿verdad? Entonces, el evangelio saca de la muerte a la persona y la pasa a la vida. ¿Qué pasa cuando ese muerto escucha el evangelio? ¿Qué pasa cuando ese muerto escucha el evangelio? Vive, vive. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? La gente piensa que puede ser salva por buenas obras. No, hermano, es por el evangelio. Bien, ¿cómo sucede esto? Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 10, versículo 17. Miren esto tan precioso. Mire cómo sucede eso. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que día mi madre nos hacía una corrección, porque a veces nosotros decimos, así que la fe viene por el oír. No, la fe es. La fe es por el oír. O sea que la fe verdadera es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. ¿Cómo entienden ustedes eso? ¿Cómo se entiende eso de que la fe es por el oír? Ajá. ¿Qué necesitamos nosotros para que el evangelio sea vida? Ajá, bien. Solo hay un mensaje que da vida. Hermana, exactamente. No hay fe si no hay oír. ¿Cuántos están entendiendo? No hay fe. Escuche esto. Si no hay oír. Y no hay oír si no es por la palabra de Dios. ¿Quién produce todo eso? ¿Quién está produciendo todo eso? Dios. La palabra de Dios produce oír y el oír produce fe y la fe produce salvación. Ajá. ¿Hay otra forma de ser salvo? ¿Por qué Dios va a permitir que el evangelio sea predicado en todo el mundo? Porque Dios ama la salvación de las personas. Dios no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda. Mire la importancia de que nosotros prediquemos el evangelio. Vuelvo y hago la pregunta que hice hace 15 días. ¿Cuántos predicaron esta semana el evangelio? Levante la manito el que predicó el evangelio. Oh, qué bueno. El 90% no lo hizo. ¿Sabe que nosotros estamos siendo egoístas, hermano? Anoche pensaba en esto. Oye, ¿cuántas hay? Son más las personas que se pierden que las que se salvan, pensaba yo. ¿Por qué las personas se están perdiendo? Las personas pasan a la eternidad y uno no sabe si esa persona pasó a una eternidad con Cristo, porque lo único que lo puede salvar es el evangelio.
¿por qué no predicarle a las personas, hermano? ¿Por qué no decirles que ellos pueden tener una eternidad con Cristo? ¿Por qué no decirles que ellos pueden ser salvos de sus pecados? ¿Por qué no decirles? Luego, ¿no son amigos? ¿Cuántas personas que usted y yo tenemos que son amigos, que son familiares, no le da pesar de ellos? ¿No siente compasión por ellos? La enseñanza del miércoles, movidos por compasión. ¿Cuánta compasión estamos teniendo por nuestros familiares que no conocen el evangelio todavía? Hermano, no se trata de llenar una iglesia, se trata que la gente conozca a Cristo para ser salvos. De eso se trata. ¿Por qué la iglesia no predica hoy en día? ¿Por qué no está compartiendo el evangelio de vida? ¿Cuántos han experimentado ese evangelio precioso y poderoso? Ahorita que tomábamos la cena del Señor, qué precioso. ¿Sabe usted cómo se siente uno cuando uno toma la cena del Señor porque uno ha participado del cuerpo de Cristo? Uno siente que tiene vida, que sus pecados fueron perdonados, que no hay una deuda con Dios, que vivimos en una seguridad en este mundo increíble. Y aunque hayan pruebas, como cantábamos ahorita, ¿cierto? Y hay tristeza y hay dificultad, eso lo vivimos en nuestra carne, pero en nuestro espíritu, ¿cómo estamos? Gozosos. Por eso el coro que dice, danzando, ¿qué? En esta temporada, en cada temporada. ¿Por qué? Porque es en el espíritu que vivimos eso, a pesar de que usted tenga dificultades, cosas difíciles que le causen tristeza. Eso es en la carne, pero en el espíritu estamos vivos, estamos gozosos. ¿Quién produce eso? El evangelio. Hermano, ¿usted no siente tristeza cuando alguien se suicida? A mí me dan ganas de llorar. ¿Quién le predicaría el evangelio? ¿Quién estaría cerca de esa persona que le hubiera compartido la vida? ¿Quién estaría ahí? Uno siente esa tristeza, hermano. De las personas que están en un vicio, que están esclavas, en esclavitud de un pecado. ¿No siente tristeza? ¿Quién lo puede salvar? Está muerto en delitos y pecados. Pero cuando venga el evangelio, ¿qué puede producir el evangelio en él? Vida. Porque la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando se predica el evangelio, la persona tiene la oportunidad de decidir, de creer. ¿Por qué muchas personas no reciben el evangelio? ¿Qué creen ustedes? Usted dice, bueno, yo he predicado el evangelio y hay personas que no lo reciben. Otros lo van a recibir. Pero ¿por qué esas personas no reciben el evangelio? Usted le puede decir a una persona, mire, es que el evangelio, y la persona puede rechazar, puede endurecer su corazón. ¿Por qué? Hay una razón. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Versículo 3 y 4 dice, porque si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿entre quiénes? Entre los que se pierden, está encubierto. ¿Dónde está el evangelio encubierto?
sea, ¿por qué la gente no puede recibir ni entender el Evangelio? Ahí, en esa parte, entre los que se pierden. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué hay gente que no entiende el Evangelio? ¿Qué fue lo que cegó Satanás? El entendimiento. Cuando usted habla del Evangelio, ¿esa persona puede entender el Evangelio? No. ¿Por qué no puede entender el Evangelio? Su entendimiento está cegado, o sea, entenebrecido. Cuando usted entra a un cuarto oscuro y usted necesita sacar algo, buscar algo, ¿usted puede ver? ¿Lo puede encontrar? No. Así están las personas que tienen el entendimiento entenebrecido. No pueden ver el Evangelio. No lo pueden entender. ¿Por qué? Efesios 4:18. Dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, extraños de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces miren esto, Satanás ha entenebrecido su mente, ha cegado su mente para que no entienda el Evangelio, para que no le resplandezca el Evangelio. ¿Por qué? La dureza del corazón. ¿Qué dice Hebreos 4:2? En las que lo oyeron. O sea, hay personas que tienen como el corazón cuando se les habla del Evangelio. Tienen endurecido el corazón. ¿Y por qué se endurece el corazón? Sí, no lo entienden, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen endurecido el corazón? Porque están llenos de otras cosas. Lujuria, malos deseos, ideologías y muchas otras cosas. Entonces la luz del Evangelio no puede resplandecer en sus corazones porque no lo entienden. ¿Cuándo es que ellos van a entender el Evangelio? ¿Cuándo? Vamos a Génesis 3, 9 al 12. Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pregunta, Dios le hace una pregunta a Adán. ¿Adán entendió? ¿Cómo estaba su mente? En tinieblas. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Había pecado, o sea que Satanás, ¿qué había colocado?
un pensamiento diferente al de Dios. Un pensamiento diferente al de Dios. Y ese pensamiento oscureció su mente y no pudo entender a Dios. ¿Cómo está la gente sin Cristo? Hay un pensamiento diferente al de Dios y no pueden entender el evangelio. ¿Quién ha hecho eso? Satanás. Entonces, ¿qué hace el evangelio? La fe viene por el oír. ¿Qué necesita esa persona para creer en el evangelio? Necesita la fe. Y para tener la fe, ¿qué necesita? Oír. Oír la palabra de Dios. ¿Cómo la van a oír? ¿Cómo la van a oír? ¿Cómo? Que alguien la predique. Sencillo. Sencillo, que alguien la predique. Romanos capítulo 10. Mire la importancia de predicar el evangelio, hermano. Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero hay algo maravilloso que es la predicación. 10, versículo 14. 10:14 de Romanos. Dice así, conmigo. ¿Cómo pues invocarán a aquel? ¿Qué es lo que necesita primero? La fe, en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? Oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien que les predique? ¿Se dan cuenta la importancia de la predicación? El apóstol Pablo está diciendo, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Pero ¿qué va a pasar con la predicación del evangelio, hermano? ¿Qué es lo que va a producir en esa persona? Fe. Y al tener fe, van a invocar. Van a invocar a aquel que puede dar vida. Dice el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren qué? Enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, pregunta, ¿nosotros hemos sido enviados? Sí. Ya nos dieron la orden, vayan. Ya nos dijeron, vayan y prediquen el evangelio. ¿Usted tiene relación con personas que no conocen el evangelio? ¿Cuántos aquí están rodeados de personas que no conocen el evangelio? ¿Los de allá todos son cristianos? No digo yo, los que están alrededor suyo. El trabajo, el colegio, la universidad, familia, parientes, amigos que no conocen el evangelio. ¿Qué dice el Señor? Vaya, predíqueles el evangelio. Predíqueles. Una de las cosas que más me gusta hacer es predicar el evangelio. Lo que más me gusta hacer. Y no le pierdo oportunidad a nadie. Mejor dicho, me saluda y de una vez yo le estoy presentando el evangelio. La demora es que me salude. ¿Por qué? Porque sé que el evangelio le puede dar vida a esa persona. Le puede dar vida. ¿Por qué no predicar el evangelio? Los vecinos.
Sí, puedes orar, pero seguir predicando porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pueda que la gente se ponga brava. Como dice el texto, hermano, ahí dice el versículo 16, mas no todos que obedecieron al evangelio. Hay personas que no van a obedecer, pero ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Anunciar, porque dice para testimonio a todas las naciones. Que no haya ninguna excusa. Entonces el Señor dice, el evangelio va a ser predicado en todo el mundo para testimonio. Hay personas que no van a creer. ¿Por qué? Decisión de ellos. Es decisión de ellos. ¿Tiene que ver algo Dios ahí? No, una parte de la iglesia creen en la predestinación, ¿no? Dice que unos van a ser salvos y otros no porque así Dios lo determinó. Eso es falso. Dígalo quien lo diga. Dice, será predicado a todo el mundo y que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Dios se contradice? No. Cuando alguien escucha el evangelio, le estamos dando la oportunidad de creer, de que esa persona crea, que tome una decisión. Creer es tomar una decisión. ¿Por qué está usted aquí hoy? Porque usted decidió creer en el evangelio. Usted decidió, yo decidí creer en el evangelio. Tomamos la decisión. No, hay personas que dicen, si usted va a ser salvo, si Dios lo tiene para salvación y Dios ya así lo determinó y Dios desde un principio lo predestinó, usted va a ser salvo. No. Claro, ¿para qué orar? ¿Para qué predicar? La fe viene por el oír. No es que el que va a ser salvo y ya. No. La fe es una decisión de la persona. A ver, ahora, quiero decir que hay dos clases de fe. Está la fe suya y está la fe de Dios. Cuando yo creo en lo que Dios dice, Dios coloca su fe en mí. No sé si quedaron enredados. Correcto. Claro, porque para eso Dios nos dio una voluntad y le da una voluntad a todo ser humano. Cuando yo decido creer al evangelio, a lo que Dios está diciendo, entonces por esa fe de Dios es que soy salvo. Amén. Por esa fe de Dios. Entonces está mi fe, pero está la fe de Dios. Mas tenga vida eterna. No es tal que la predestinación. No vaya a creer en eso, hermano. No vaya a creer en la predestinación. Crea en lo que la palabra de Dios dice. Ajá. Exactamente. Una cosa es que Dios sepa quiénes van a ser salvos. Otra cosa es que Dios determine quién va a ser salvo. ¿Sí? Eso, ahí hay una diferencia. Muy bien. Y lo que tenemos que predicar es el evangelio para salvación. Qué rico, hermano, que seamos una iglesia que evangeliza. Que no necesitamos tener un evento de evangelismo. No, usted está evangelizando. A la persona que Dios le presente, pregúntele, ¿usted es salvo?
¿Sabía usted que el pecado nos condena? Bueno, la pregunta que Dios le coloque, hágasela a esa persona. Entonces, no todos obedecieron. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. O sea, las personas están llenas en su mente y no le dan la oportunidad a ellos mismos de creer en el Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Segunda carta a los Corintios 5, 20. Dice así: así que somos embajadores o representantes en nombre de Cristo. Cuando usted predica el Evangelio, usted está yendo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, como si Dios, ¿qué? ¿Qué está haciendo Dios? Rogase, ¿por medio de quién? Por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, el testimonio de Dios es el Evangelio. Y Dios lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí para llevar ese mensaje. Y sabe, la Biblia dice como si Dios rogase, o sea, Dios rogándole a la gente. Rogándole como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que se reconcilie con Dios. Reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Terminamos con este versículo, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Muy conocido también este versículo. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuántos se avergüenzan del Evangelio? El Evangelio no avergüenza. Que nos digan evangélicos, que nos digan aleluya, que le jale la caulla. ¿Sabe que el Evangelio es poder de Dios? La gente no entiende eso. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Si usted cree, usted ha creído, el Evangelio ha sido poderoso para su vida. Para su vida. ¿Cómo, Guillermo? Se pierde. El judío que no cree en Jesús se pierde. Porque somos salvos no por ser judíos, sino por creer en el Evangelio. No hay más, Guillermo. La única manera de ser salvo es a través de creer en el Evangelio. Sea judío, sea gentil, sea lo que sea. Por eso hoy las personas que no entienden tratan de hacerse judíos, porque creen que por ser judío pueden ser salvos. No, solamente a través del Evangelio. Amén. El Evangelio es poderoso para salvar. Y sabe, no solamente salvarnos del infierno, sino salvarnos del pecado, salvar nuestra alma. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿el Evangelio ha sido poderoso para tu vida? ¿Su alma está sanita, hermano? ¿Su alma está transformada? ¿Ha sido transformada? ¿Ha sido limpiada?
solo por el poder del Evangelio. Y cuando creemos, el Evangelio es poderoso para salvarnos. ¿Sabe? El alma se llena de muchas cosas, pero el Evangelio es tan poderoso que nos salva de todas esas cosas, enfermedades del alma. ¿Y sabe qué? Nuestra alma, Dios la va a presentar pura. Dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible. Ese es el Evangelio. Cuando yo era niño, 12 años, a mí me daba pena del Evangelio, pero no era en sí el Evangelio, sino que era mi papá. Como éramos 5 muchachos, ¿sí? Yo era el mayor, y mi papá y mi mamá nos cogían y nos llevaban para la iglesia, y mi papá me daba la Biblia a mí. Y entonces a mí me daba pena llevar la Biblia porque me miraban mis amiguitos del barrio, y yo salía, y mi papá me daba la Biblia, y a mí no me gustaba, y los chinos comenzaban a burlarse de mí. Ay, el evangélico, y ahí va para la iglesia, va no sé qué. Y a mí eso me daba pena. Pero cuando yo entendí el evangelio, jamás me volví a avergonzar del evangelio. Jamás. Porque sé que es poderoso para salvar. Será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio y vendrá el fin. ¿Cuándo será el fin? Cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo. No nos debemos avergonzar del evangelio, hermano. De ninguna manera. Hay que dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. No lo invite a la iglesia. Dígale, háblele el evangelio. Si él quiere venir es otra cosa. Pero hable del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios. Ayer hablaba con una cristiana. Ojo. No de esta iglesia, y no quiero hablar mal de nadie, no. Pero yo le dije, y no es que me la esté trasteando para acá, no, sino que estaba como interesado en a ver ella qué sabía. Le pregunté sobre el evangelio, no tenía ni idea. Lleva 10 años en una congregación grande. Y le dije, le expliqué el evangelio. Le dije, ¿te habían explicado esto antes? Dijo, no. Yo no sabía. Es más, si ella se va a venir para acá, le digo que no. Porque no se trata de sacar gente de otra iglesia. Se trata de ayudar a que otros conozcan. Amén. Que otros conozcan del evangelio. Necesitamos ser una iglesia que predica el evangelio. Amén. Oremos. Señor, gracias Dios por este buen momento. Gracias porque hoy hemos entendido que el evangelio es poderoso para salvar y que es el testimonio tuyo para todas las naciones, porque el evangelio habla de tu amor hacia las personas, que todos sean salvos, dice tu palabra, al cual quiere que todos los hombres sean salvos, que no somos salvos por ser predestinados por ti, no, somos salvos por creer en el evangelio, porque hay una decisión de la persona, pero ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Señor, danos compasión. Dígale al Señor, Señor, dame compasión por la gente. Dame compasión por los que están perdidos, que están en muerte, delitos y pecados, que no pueden salir de allí hasta que no escuchen esa preciosa palabra, ese poderoso evangelio. No podrán salir de la muerte. Señor, así no escuchen. Tu palabra es poderosa para entrar a ese espíritu, para salvarlo, para sanarlo.
está encubierto entre los que se pierden, porque están endurecidos en sus corazones, porque hay tinieblas en ellos. Pero al predicar el evangelio, Señor, tu palabra podrá producir fe en ellos. Oh, amado Dios, queremos, Señor, también tener el sentir de tu corazón, que muchos sean salvos. Oh, Señor, presentamos en esta mañana aquellas personas que no te conocen, que están alrededor de nosotros. Levante un clamor por aquellas personas que están a su alrededor, que están endurecidos en su corazón por un pensamiento, porque Satanás ha cegado el entendimiento de ellos y no pueden entender. Levanta un clamor por ellos. Pueden ser sus hijos, no sé. Puede ser un familiar, puede ser un vecino. Están enceguecidos. Señor, oramos para que quites toda ceguera espiritual. Señor, quita toda ceguera, todo pensamiento, toda ideología, todo argumento, Señor, que ha entrado a esa mente para que no entienda el evangelio, porque esos pensamientos han ocupado la mente de esa persona y ha endurecido su corazón. Señor, que tu palabra, al ser escuchada, produzca fe en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, tu palabra es luz. Nosotros somos luz para ellos, Señor. Oh Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Que tengas misericordia. Los alcance, Señor. Alcánzalos, alcánzalos con tu palabra. Alcánzalos, Señor. Si en esta mañana alguien no ha entendido el evangelio, oramos para que la luz del evangelio resplandezca en su corazón y puedan entender la gracia de Dios, las maravillas de Dios, la belleza de Cristo, la puedan entender en esta mañana. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, si usted ha creído en el evangelio, afírmese en él, crezca en la palabra y vaya aumentando su conocimiento acerca de Dios. Un abrazo para todos. La canasta de amor para dentro de 8 días.